pasa, Luis? ¿Qué tal? Llevaba un rato esperando ya, ¿eh? Estabas esperando por mí, perdona, por hacerte esperar. Sí, que hoy estás de invitado en nuestro programa, ¿no? Hoy venimos a hablar un poquito de qué es eso de la terapia, ¿no? Y hablar en genérico de cómo buscar terapia, qué es eso el proceso terapéutico, la relación terapéutica, en qué se basa, pero además venimos a anunciar una cosa, ¿no? ¿Qué anunciamos? Proyecto dedicado a la divulgación, formación y terapia psicológica. Consulta nuestros servicios en nuestra web y redes sociales. Bueno, pues estamos aquí en un episodio para Engrama en el que vamos a hacer un poquito un repaso por qué es la terapia psicológica. Vamos además a aprovechar para anunciar que nosotros desde nuestro proyecto hemos lanzado también el servicio de terapia, además del servicio de formación que ya teníamos. Estamos abriendo diferentes áreas para ir expandiendo un poquito nuestro proyecto. Para ello, el rol que yo voy a asumir va a ser el de entrevistador. Voy a ir sacando unos temas junto con Luis, que es el que se encargará principalmente en el proyecto de esta parte de terapia, para que nos vaya respondiendo a temas tanto genéricos como más concretos de lo que va a ser justamente nuestro proceso terapéutico, el servicio de terapia que nosotros ofrecemos. Pero antes de nada, pues vamos a hacer lo típico que solemos hacer, ¿no, Luis? Y aunque la gente ya te conocerá, cuéntanos un poquito quién eres tú y sobre todo qué experiencia tienes tú en este sector. Vale, pues es un poquito extraño estar en este lado esta vez y tenerte a ti enfrente además entrevistándome. Bueno, vamos a hacerlo también un poco más a modo de conversación y más distendido, pero ahora me toca asumir este rol. Así que vamos allá. Bueno, yo soy psicólogo sanitario. Yo entré en la psicología hace unos 8 o 9 años, no hace mucho. Decidí estudiar psicología después de formarme en terapia asistida por perros, también en formaciones de adiestramiento canino, y ahí conocí a psicólogos, claro, entré en contacto con psicólogos y estuve haciendo prácticas y trabajando un poco con población con TEA, síndrome de Down, personas mayores y programas así, ¿no? Colaborando con psicólogos. Entonces, bueno, yo en ese momento fue como, vale, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si yo realmente lo que quiero es estudiar psicología, ¿no? Y bueno, así que estudié psicología, me fui a Granada, estudié allí la carrera y pude hacer allí el máster también, el sanitario, por suerte. Y después de hacer el sanitario, pues he empezado a trabajar como psicólogo sanitario, como autónomo, colaborando con diferentes entidades y de hace ya, yo creo que ya hacemos 2 años o así. Bueno, vamos a empezar por temas bastante generales, pero para que la gente entienda un poco, sobre todo la gente que no haya ido en ningún momento a terapia, ni tenga familiares ni conocidos que hayan acudido, ¿qué es eso de la terapia psicológica? ¿En qué consiste? Vale. ¿En qué consiste y qué hacemos en terapia psicológica? Pues en terapia psicológica se hacen muchas cosas y se hacen muchas cosas por parte de terapeuta y también por parte de cliente, usuario, yo suelo llamarlo usuario. Después podemos hablar un poco más sobre por qué elegimos esta terminología y no paciente, pero bueno, que paciente también me vale. Y claro, se hacen muchas cosas, pero yo creo que la mejor forma de resumirlo es hacia qué se dirigen esas cosas que hacemos. Y hacia lo que se dirige es hacia un cambio significativo que demanda la persona, que es la que acude a terapia, ¿no? Esa persona acude con una demanda por un sufrimiento, un malestar que está padeciendo, una situación que tal vez no entiende, puede ser también otro tipo de demanda, ¿no? El comprender qué es lo que está ocurriendo en su vida. Y bueno, lo que se hace en terapia básicamente es trabajar por determinar estos objetivos, analizar cuál es la situación y aportar herramientas para cambiar esta situación. En terapia el terapeuta no te arregla
digamos, sino que te aporta herramientas para que tú seas autónomo, autónoma y puedas dirigir tu cambio y seas totalmente independiente de estar en el psicólogo, ¿no? Entonces, otra de las cosas de las que podemos hablar también es que no tienes por qué estar pensando en que tienes un tipo de trastorno, ¿no? Esta visión más biomédica de, pues, tengo que tener una depresión para acudir al psicólogo, tengo que tener un trastorno, ¿no? Bipolar o esquizofrenia o de cualquier tipo para acudir al psicólogo. No es necesario. No trabajamos solo en ese tipo de cuestiones y separar ese tipo de cuestiones tampoco es nuestro enfoque. Pero bueno, ya podremos hablar después un poco más de eso. Vale, perfecto. Luego nos metemos un poco con el modelo biomédico, también con la terminología que decías antes, de si paciente, de si consultante, usuario, lo que sea. Pero me parece muy clave recalcar lo que acabas de decir, de que al final el terapeuta no es un salvador. O sea, que el proceso de cambio que se produce en terapia al final es, sobre todo, el papel protagonista lo tiene la persona que acude a terapia y no se debe tomar el rol del terapeuta como alguien que va a cambiarte, a decidir por ti, a salvarte, ni nada por el estilo, aunque muchas veces los propios egos de los terapeutas así lo destacan. Todo esto forma parte de la relación terapéutica, la cual es fundamental en el proceso terapéutico. Pero, ¿qué es esto de la relación terapéutica y por qué tiene tanta importancia? Vale. La relación terapéutica yo creo que es el pilar fundamental a la hora de facilitar este cambio en la persona. Porque, claro, el papel de la persona es protagonista, por supuesto, y es quien decide los objetivos y los cambios que desea. Por supuesto, el terapeuta tiene que tener también, desde su criterio, la capacidad para orientar esos objetivos de la mejor manera, porque no tiene por qué ser los objetivos que igual se plantea la persona, a lo mejor no son realizables o no son éticos o no están bien planteados, ¿no? Pero siempre va a tener ese papel protagonista la persona. Entonces, si yo luego voy a darte mi visión profesional y proponerte una serie de trabajos y una serie de tareas para que vayas haciendo estos aprendizajes y dirigiendo tu cambio, obviamente yo necesito que tú confíes en mí, primero que nada, ¿no? Primero tienes que sentirte que estás en un lugar seguro, yo tengo que aportarte seguridad para tú abrirte, contarme lo que necesitas y luego poder recibir mi visión profesional y lo que yo te pueda aportar, ¿no? Y las tareas que te pida. Entonces, aquí la relación terapéutica es fundamental, el que yo te transmita esa confianza, esa seguridad, que está siendo escuchada, todo este tipo de cuestiones son primordiales. Claro, ¿qué pasa con la relación terapéutica? Que normalmente, y esto ya es una cuestión profesional, no tanto para público general, se describe de una forma vaga, ¿no? Es como, pues tienes que practicar escucha activa o tienes que ser cálido, tienes que, ¿no? Para generar un buen ambiente y que la persona se sienta segura. Mira, operativízame eso, ¿no? Un poco, ¿cómo lo hago? ¿No? Y creo que ahí hay un trabajo importante como terapeuta y que como analista de conducta creo que también tenemos mucho que decir, ¿no? Y una herramienta también poderosa para ver qué estamos haciendo realmente en terapia para hacerle a esa persona el espacio más confortable, ¿no? Y bueno, yo creo que no sé si te queda algo que quieras que entre un poco más sobre la relación terapéutica, no sé. No, simplemente creo que debemos incidir sobre todo en eso para que también lo entienda la gente de fuera del gremio, que ahí también están operando esos principios de aprendizaje, esas leyes de conducta, ¿no? Y que no es algo que se deja al azar, sino que el propio terapeuta debe tener en cuenta porque, como dice el propio nombre, la relación terapéutica es una relación, es una interacción y como tal está sujeta a unas leyes, que esto no implica que se vaya a hacer, entiendo yo, y ahora me contarás tú,
de una manera súper rígida y artificial, sino que también hay lugar para esa naturalidad, ¿no? Y ser genuino, entre comillas, sea lo que sea eso. ¿Qué opinas sobre todo esto tú? Claro, claro, sí. Esos principios tenemos que tener en cuenta que están funcionando y por eso digo que como analista de conducta o alguien con formación, con conocimientos en análisis de conducta, esto nos lo puede facilitar porque tendemos a operativizar todo y ver qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Pero eso no quita que luego, a la hora de la práctica, no sea necesario estar pensando y actuando como un robot, ¿no? Y analizando cada interacción. Para mí, por ejemplo, hay una cuestión fundamental a la hora de formar una relación terapéutica de calidad, por decirlo de alguna manera, que es abrirte a la gente a que pregunte, darle información sobre el proceso y abrirte a que pregunten, que yo en la primera sesión suelo incidir mucho en esto, pregúntame cualquier duda que tengas sobre el proceso y un terapeuta, una terapeuta comprometida con su trabajo, basada en evidencia científica y segura de lo que está haciendo, yo creo que no va a tener ningún problema en contestarte cualquier duda y en darte información. El sentir esa seguridad de que tú puedes preguntar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué vamos a trabajar de cierta manera y no de otra, para mí es fundamental para establecer esta relación de seguridad, que tú puedas estar seguro de que estás con un terapeuta que te va a aclarar todo lo que necesites. Vale, ahora entraremos también en qué es eso del análisis de conducta y el análisis funcional, porque seguro que hay mucha gente que nos escuche que no tenga mayor idea de eso, pero por seguir con este tema, entonces te quería preguntar, para sintetizar un poco, la terapia de conducta, la terapia que deriva de ese análisis de conducta, esa filosofía conductista para que la gente lo pueda identificar, es fría, es distante. ¿Puede un conductista llorar en terapia o abrazar? Sí puede, sin problema, claro que sí. No comemos niños, no sé, no desayunamos con lágrimas de psicoanalistas y este tipo de cosas, ¿vale? Somos personas, no sé, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver y de hecho yo creo que esta visión de que somos fríos en terapia, creo que la crítica suele venir más por una caricatura más relacionada con lo que son los planteamientos cognitivo-conductuales más cercanos al modelo biomédico que a lo que realmente es un analista de conducta. Sí que es verdad que muchas veces como que se nos mete en el mismo pack y de hecho yo nos metería en el mismo pack para un público general. Pero si entramos al detalle, por supuesto, nos separaríamos ahí. ¿Por qué digo esto de la terapia cognitivo-conductual? Porque sí que es verdad que la terapia cognitivo-conductual, en su desarrollo de probar su evidencia, pues se ha acercado al modelo biomédico y esto ha hecho que se trabaje protocolizando y manualizando todo para poder adaptarte a ese modelo de generar evidencia. Entonces, claro, si tú me planteas que tu terapia va a ser, oye, yo llego a tu consulta y te digo, mi demanda es que me siento triste, estoy apático, no quiero hacer nada, y tú me dices, vale, pues esto va a durar 8 sesiones, en la primera sesión vamos a hacer esto, en la segunda esto, en la tercera esto, en la cuarta esto, y me da igual el resto de lo que me digas, es que ya está, te he pasado a lo mejor una prueba, y sí, pues te diagnostico depresión y ahora vamos a hacer todo este protocolo y fuera. Claro, esto parece muy como frío, robótico, pero obedece más a lo que pide el desarrollo de la evidencia científica en este ámbito dentro de un paraguas biomédico a lo que realmente, por lo menos yo creo, tendría que ser el trabajo en consulta. Vale, profundicemos en qué es el análisis de conducta ahora sí. Vale, el análisis de conducta es la ciencia que se deriva o que tiene como base la filosofía conductista.
Aquí, por supuesto, hay muchos matices, se puede hablar de diferentes autores, se puede hablar de diferentes filosofías, pero bueno, vamos a centrarnos en que principalmente todo el desarrollo o el desarrollo principal proviene de los trabajos de Skinner y de otros muchos autores que han ido también desarrollando este campo, basándose en este trabajo de condicionamiento clásico y condicionamiento operante. De aquí, de esta ciencia en realidad ha derivado todo el desarrollo de tecnologías que posteriormente llegó a la terapia cognitivo-conductual. O sea que realmente, y aquí creo que es importante también hacer el énfasis, el análisis de conducta y el análisis funcional como herramienta, que luego puedo entrar también ahí, forma parte de la terapia cognitivo-conductual. Lo que pasa que, de nuevo, dentro de este adaptarse a desarrollar evidencia, pues quedó un poco de lado este papel del análisis funcional, pero al final todo proviene de ahí. El análisis de conducta se basa en unos principios de aprendizaje desarrollados en el laboratorio, que es verdad que se habla mucho de, bueno, eso funciona con animales y con personas con discapacidad intelectual y este tipo de cuestiones, no, personas no verbales, en absoluto. Sí que es verdad que ha habido un desarrollo con animales del conocimiento, con ratas y palomas, por supuesto, pero también se han visto estos principios en humanos, por supuesto. Y además, desde los años 70, principalmente, ha habido también un desarrollo de este campo hacia la conducta verbal, con un énfasis en conducta verbal, y trabajos en seres humanos verbales. Y, por supuesto, yo creo que lo importante es ponerse al día en este campo, ¿no? Porque está este mito, ¿no? de que solo nos encargamos de animales y personas con TEA, este tipo de cosas, ¿no? Igual son las más conocidas, pero no, ha habido mucho más desarrollo posterior. Entonces, en Engrama, el servicio terapéutico que se ofrecerá será basado en esa psicología científica y tendrá, al final, como pilar fundamental, la herramienta del análisis funcional. Pero, ¿qué es el análisis funcional? Igualmente, ya lo hemos abordado en diferentes vídeos para nuestro canal, que también invitamos a la gente a que los puedan ver, los enlazaremos al final del episodio, pero una vez más, para la gente que llegue de nuevas, ¿qué es eso del análisis funcional? Vale, voy a intentar sintetizarlo. El análisis funcional proviene de ese trabajo de laboratorio y es una herramienta para analizar esa conducta en el laboratorio, esa conducta del organismo que sea. No lo he comentado antes, igual me he ido un poco por las ramas, pero el enfoque está en la relación del organismo con el entorno, con su ambiente. Y eso es lo que se analiza. Entonces, analizamos qué está ocurriendo en el entorno, qué respuesta da el organismo y qué ocurre a continuación, cuál es la consecuencia que tiene ese comportamiento. Y bueno, como se ha visto, esto es fundamental en el por qué hacemos lo que hacemos, en todo tipo de organismos, ¿no? Entonces, el análisis funcional es la herramienta que te permite, pues eso, analizar, ¿no? Ordenar, organizar toda esa información y ver qué patrones hay, ¿no? Y qué patrones están funcionando, por qué se está manteniendo una conducta y cómo se podría modificar. Realmente, en terapia, en el trabajo aplicado, hacemos una aproximación a este análisis funcional que se hace en el laboratorio. Obviamente no estamos en un laboratorio, pero como esto pasa con cualquier otro tipo de disciplina, tanto medicina, biología, ingeniería física, etcétera, ¿no? Nosotros en terapia hacemos lo que se llamaría una evaluación funcional, aunque para entendernos todos solemos llamarlo análisis funcional. Este análisis funcional es la base de la intervención.
En una terapia nosotros recibimos la información y la demanda del usuario, la organizamos de esta manera, viendo antecedentes y consecuentes en su conducta, y no solo esto, que también es importante, también los factores disposicionales, como las operaciones motivadoras, que pueden estar influyendo en esas cadenas conductuales, ¿no? en esos antecedentes, respuesta y consecuente. Y una vez hecho este mapa, podemos ver qué puntos podemos modificar, cuáles no, cuáles nos puede ayudar, y así dirigir el cambio. ¿Y dónde entran, o bueno, recoge el análisis funcional todas estas variables más relacionadas con las condiciones materiales, con las condiciones estructurales, históricas, que también lo hablábamos en un episodio con Andrea López Bosch, pero me gustaría hacer más énfasis en todo esto porque muchas veces es algo que se critica el análisis funcional, a toda esta filosofía conductista que deja fuera todo este tipo de cuestiones. Sí, creo que es importante hacer énfasis aquí porque es también una caricatura que se ha hecho de las personas que trabajamos desde el análisis de conducta, que es que solo nos fijamos en esa cadena, ¿no? Y solo vemos reforzadores o castigos y nada más, ¿no? Y vemos esa respuesta concreta y ya está. Y es verdad que puede haber profesionales que no hayan ido más allá, pero es una limitación de ese profesional concreto, de esa profesional concreta, no del análisis de conducta. Nosotros hacemos mucho énfasis en los factores disposicionales. A veces es más importante en la intervención atender a esos factores disposicionales que a la propia cadena. Muchas veces si esas disposicionales se pueden modificar de alguna manera o por lo menos tenerlas en cuenta, es más importante que solo mirar la cadena. Entonces, cuestiones como vivir en una sociedad patriarcal, machista, eso se debe tener en cuenta a la hora de analizar un caso. Cuestiones como que la persona tiene unas condiciones materiales, una situación económica complicada, por supuesto hay que tenerlo en cuenta porque eso va a estar afectando a lo que está haciendo, a las respuestas que está teniendo, a lo que está sintiendo, a las posibilidades que tiene de emitir una conducta alternativa. Por supuesto, hay que atender a eso. Y para mí lo primordial, aunque esto no se pueda modificar en algunas ocasiones, en otras sí, es por lo menos devolver esta información a la persona. Para mí yo creo que es lo más ético. Oye, ¿te está ocurriendo esto? Sí, oye, puedes venir, por ejemplo, porque sientes mucha ansiedad. Y yo veo que en la evaluación que esta ansiedad suele ocurrir cuando piensas en cosas relacionadas con el trabajo, por ejemplo. Yo no puedo actuar simplemente con, bueno, ¿vienes con ansiedad? Pues me da un poco igual porque sea, vamos a hacer un trabajo de técnicas de relajación. Venga, vamos a hacer técnicas de relajación. No va a servir para nada. O va a servir para perpetuar esa situación negativa que está sufriendo la persona. Si yo veo en la evaluación que es porque tienes un jefe tirano o porque tienes unas condiciones precarias, yo voy a tener que devolverte eso y decirte, oye, es que tienes ansiedad por esto. Ya a partir de aquí podemos ver si la persona prefiere, la persona decide, y la persona puede decidir, pues mira, es que no tengo más alternativas y no puedo ver más alternativas. ¿Me ayudas a ver alternativas o me ayudas a hacerme esto más llevadero? Y ahí podemos trabajar, pero siempre desde la decisión de la persona. Súper bien explicado, Luis. Y entonces, los problemas psicológicos, ¿cómo se entienden desde el análisis de conducta? Sobre todo en contraposición a cómo se suelen entender desde el lenguaje popular, que al final es el que está sustentado por el modelo biomédico. O sea, lo que se ve en la calle, cómo se concibe la depresión, la ansiedad por parte de nuestros amigos, de nuestros familiares, de cualquier persona que preguntemos por ahí, seguramente sea una visión o bien biologicista o bien, pues sí, al final cercana a ese modelo biomédico. Claro. A ver, tenemos una tendencia en nuestra cultura, yo creo, a biologizar este tipo de problemas. Es decir, yo creo que es algo cultural.
Yo creo que por el peso que ha tenido en nuestra cultura la medicina, es muy fácil llegar a este tipo de conclusiones. Los problemas psicológicos desde un punto de vista biomédico tienen... su planteamiento es que detrás de ciertas conductas que se engloban bajo una etiqueta, depresión, esquizofrenia, etc., vienen de un desequilibrio, un problema biológico. Y desde este planteamiento pues vamos a buscar a ver qué problema biológico hay. ¿Qué pasa? Que este planteamiento, a pesar de todo el desarrollo que ha tenido, todavía no está nada claro que sea realmente así, que no se han confirmado estas hipótesis. Desde la psicología, por lo menos tal como yo la entiendo, porque tampoco no todos los psicólogos estarían de acuerdo, hay una alternativa, que no significa quitar el aspecto biológico, sino darle su lugar y poner el foco en que son conductas. Como cualquier otra, son conductas aprendidas, son formas que ha tenido esa persona de relacionarse con su entorno y que obedecen a la historia de aprendizaje que ha tenido. Y por supuesto sí puede haber predisponentes biológicos del tipo que sea, pero principalmente son factores de relación con el entorno. Entonces, claro, siendo así, creo que la forma más adecuada de abordarlo es un modelo psicológico y un modelo conductual, por hacer el énfasis, porque puede ser un modelo psicológico como el cognitivo-conductual, desde etiquetar a la persona y meterla en estos cajones, ¿no? No sé, ¿dónde crees que puedo hacer más énfasis en esta explicación? No, está muy bien. Yo creo que, por ejemplo, es también importante que la gente entienda que aunque estamos criticando ese biologicismo, igualmente, desde el análisis funcional, desde toda esta intervención por la que abogamos en Engrama, desde el análisis de conducta en general, sí que se tienen en cuenta esas variables biológicas y, por supuesto, que no estamos hablando de que no exista el cerebro, que no tenga ninguna importancia, ni haya ningún tipo de sustrato de nada. Simplemente, a lo mejor, no es causa, ¿no? O no es causa unívoca y hay muchos matices en todo ello. Luego, también, con respecto al concepto aprendizaje, que has dicho que los problemas psicológicos serían conductas aprendidas, que algo sea aprendido no implica que sea premeditado, sí que haya voluntad en ello, ¿no? Que se haya elegido, sino que estamos constantemente aprendiendo sin ser conscientes de la mayoría de aprendizajes que vamos teniendo. No quiere decir que toda conducta sea fruto del aprendizaje, pero constantemente está habiendo aprendizajes de los que no tenemos ningún tipo de conciencia. Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosita más sobre esto, si no te voy sacando otros temas. Sí, yo creo que es importante hacer el énfasis en que sea aprendido no quiere decir que sea elegido por la persona, ni mucho menos, y que sea, vamos, que la persona se mantenga en esa situación porque quiere, porque le da la gana, ¿no? O que esté sufriendo menos, algo así, ¿no? Como que tenga menos importancia lo que está pasando esa persona, ni mucho menos. El utilizar que haya una causa orgánica, una causa biológica para darle importancia es muy típico y lo vemos en todas partes, de hacer el énfasis, no, es que tiene depresión y eso es muy serio porque, bueno, es como quien se rompe una pierna, ¿no? Bueno, a ver, no es lo mismo en el sentido de que no está o no tiene por qué haber esa causa biológica. Puede ser multicausal y puede haber depresiones también con un componente biológico, por supuesto, porque aquí está este problema de que estamos hablando desde la topografía y no desde la función. Estamos hablando de que la persona presenta este tipo de conductas de esta forma
pero no estamos haciendo el énfasis en el por qué se comporta como lo hace. Pero claro, no es necesario. No es necesario para darle valor a lo que está sufriendo la persona el hecho de ponerle una causa biológica o el hecho de, no, es que, claro, es que como tiene algo en el cerebro que está mal. No. También puedes entender su sufrimiento y darle valor y trabajar por cambiar eso desde un abordaje que ha sido un aprendizaje, que ha sido una forma que tiene la persona de adaptarse a su entorno. Y yo no sé qué opinarás tú, pero a mí por lo menos el hecho de entender estos problemas psicológicos como aprendizajes, como formas en las que yo me he ido adaptando al medio, que por mucho que cueste comprenderlo, porque realmente es un poco contraintuitivo el decir, ¿cómo puede ser que esto que me está generando tanto malestar sea adaptativo, aunque sea a corto plazo y que luego a largo plazo al final me esté resultando problemático en mi cotidianidad? Pero a mí el aceptar, asumir esa visión, realmente, aunque suene un poco flipado casi, te diría que me cambió la vida, porque empiezas a sentir que tienes realmente más poder de acción sobre tu día a día que el que realmente te dan las etiquetas diagnósticas de que parece que tienes una enfermedad, que no depende para nada de lo que tú hagas, que a lo mejor vas a estar deprimido X tiempo y ya lo vas a estar el resto de tu vida, o bueno, ese tipo de cuestiones. Aunque también quiero incidir aquí en que se ha aprendido no quiere decir que todo se pueda modificar fácilmente, que al final, por supuesto, que no estamos en laboratorio, como tú decías antes, y que en la vida real hay un montón de variables que están influyendo y que no es fácil controlarlas para llevar a cabo este cambio comportamental. A ti, y retomo lo que decía al principio, ¿también te cambió totalmente la perspectiva que tenías el asumir este tipo de enfoques? Claro, totalmente. Y es que nos estamos yendo, yo creo, a lo mejor un poco a hacer el énfasis en trastornos por el tema que estamos hablando. Es normal que nos vayamos por ahí porque son los casos más arquetípicos. Pero es que a mí me cambió también mi concepción de mí mismo en cuanto a, pues es que soy una persona tímida, o es que yo soy, no sé, perezoso, o yo qué sé, ¿no? Y es como esta visión de que eres de tal forma y parece que está estipulado así y no puedes cambiar de ninguna manera. Todo esto se me vino abajo cuando supe esto, ¿no? Cuando supe que lo que yo estaba haciendo obedecía a unos principios y obedecía a mi forma de haberme adaptado al entorno y los aprendizajes que había tenido. Eso me permitió dirigir mi propio cambio, precisamente. Yo, pues antes de conocer la psicología y el análisis de conducta, igual era, pues eso, más reservado, más tímido, lo que yo ahora vería como en al menos algunos ambientes igual no había desarrollado las suficientes habilidades sociales y pude decir, vale, tengo este déficit, me gustaría cambiar esto y lo pude hacer y pude dirigir mi cambio de esta manera por esto, simplemente por el hecho de decir, vale, no está determinado que yo sea así. Puedo comportarme de otra manera, aprender y desarrollar este tipo de habilidades. Entonces, vamos, o sea que sí. Y otra cosilla que yo quería sacar a colación, que la solemos tratar bastante en Engrama, es tu opinión acerca de si todo el mundo debe ir a terapia o no. Vale, a ver. Parece que ahora mismo hay como un boom de la moda de ir a terapia. Y es que, a ver, yo no sé si es por edad o por qué. Yo en realidad sí, lo celebro. Porque venimos de una situación y si salimos de ciertos ámbitos todavía se puede ver este pensamiento, que es que la sociedad se piensa que para ir al psicólogo tienes eso, que tienes que tener un trastorno, ¿no? Entonces, normalizar el ir al psicólogo y desestigmatizar me parece estupendo y creo que está genial. Ahora, pasar al otro extremo de todo el mundo tiene que ir a terapia, pues tampoco. O sea, ahora hay que poner el freno también por el otro lado. Creo que el movimiento que ha habido es muy importante, pero vamos a también poner el límite aquí. No todo el mundo tiene que ir a terapia.
tienes que ir a terapia si tú ves que tienes algún tipo de situación que te está causando un sufrimiento, un malestar y crees que tiene relación con un aspecto psicológico, dentro de lo que tú como usuario puedes saber, ¿no? Porque igual tú no sabes si eso lo atiende un psicólogo o no, y oye, puedes ir al psicólogo y decir, bueno, vale, pues ahora el psicólogo te puede decir, o la psicóloga, que son mayoría de mujeres, y se me va muchas veces decir psicólogo, pero quiero hacerle énfasis ahí también, que la mayoría son mujeres y que mis principales referentes son mujeres, así que puedo usar psicóloga también. Puede que tu psicóloga te diga, bueno, pues esto igual está bien, o sea, no necesitas un trabajo conmigo, no necesitas un trabajo como psicóloga, ¿no? Pero ir por defecto a terapia no. Es decir, ahí, claro, tenemos que hacer trabajo las psicólogas de divulgación y de aportar a la gente por qué motivo se puede ir a terapia, tanto por el lado de no es necesario que tú presentes un cierto tipo de trastorno o que tú pienses que tienes cierto tipo de trastorno, sea lo que sea eso, y tampoco tenemos que patologizar la vida diaria, ¿no? Es decir, bueno, tienes una ruptura. Oye, no sabes cómo llevar una ruptura, se te está alargando la situación, lo estás pasando muy mal, puedes ir al psicólogo, por supuesto, sí, claro, no hay problema. Pero tampoco es, he tenido una ruptura y ya tengo que ir automáticamente al psicólogo, no hay otra manera de lidiar con esto. No, o ni siquiera tengo nada en mi vida que parezca que vaya mal, pero uy, voy a ir a mi psicóloga a ver qué pasa, a ver si está todo bien. Tampoco hay que obsesionarse con eso. Pero que igualmente, al final, que la gente no se preocupe demasiado, que debería ser labor de la terapeuta el decir, vale, esto no creo que sea, al final, ya no tanto motivo de demanda, porque, bueno, si la persona lo ha decidido así, pues por lo que sea le estará generando algún tipo de conflicto o malestar, pero que a lo mejor es que puede ser contraproducente realmente el que se aborde todo eso en terapia, que suponga una propia habitación del vivir, digamos, que haya situaciones en las que la persona se deba exponer y esté utilizando casi como vía de evitación o vía de escape el acudir a terapia, y que lo que siempre repetimos, o sea, que haya un acceso digno y gratuito, pero que no todo el mundo tiene que ir por mantra, digamos, a terapia. Dicho todo esto, también, claro, algunas personas dirán, por ejemplo, puedo ir a terapia para memorizar mejor. Tengo unos exámenes, imagínate, y quiero aprender a memorizar mejor. ¿Eso es un motivo de consulta o eso no lo abordan los terapeutas? A ver, concretamente para el caso que me pone, yo creo que hay un servicio que aportan psicólogas, pero igual no psicólogas sanitarias. Hay psicólogas de la educación que pueden trabajar en técnicas de estudio, por ejemplo. Por ejemplo. No sé qué otro tipo de ejemplo se te puede ocurrir o por dónde pueden ir los tiros. No, realmente al final, como nosotros entendemos todo como comportamientos, como conductas, pues claro, la gente puede decir, bueno, si hay que modificar cualquier conducta, podría acudir a un profesional experto en tal modificación, que realmente pues es el psicólogo. Pero como tú dices, a lo mejor es que no debe ir a un psicólogo clínico, sino que pueda apoyarse en otros profesionales que se hayan especializado en otros ámbitos, como psicología del deporte, si quiere mejorar algún aspecto más de ese rendimiento deportivo, psicología de la educación, como has dicho tú, para a lo mejor estas técnicas de memorización o bueno, de lo que sea. Y es que se nos olvida constantemente de que la psicología no es solo psicoterapia. Claro, eso es que yo creo que es importante también hacer el énfasis aquí en que yo soy psicólogo sanitario, ¿no? Y podría hablarse de la psicología clínica como ámbito. Pero realmente, desde el enfoque que nosotros tenemos,
no hay mucha diferencia más que el contexto en el trabajo de psicóloga sanitaria, psicóloga educativa, psicóloga del deporte, etcétera. Porque el planteamiento de base es el mismo, que estamos trabajando con conductas, que estamos trabajando con aprendizajes que tiene una persona. Y sí que es verdad que luego la formación que una hace en el ámbito sanitario, en el ámbito del deporte, pues es beneficiosa, ¿no? Y puedes conocer mejor ese contexto, qué tipo de problemáticas son más comunes, cómo trabajar, etcétera. Pero vamos, que sí, que hay que pensar y también dar valor a esos otros ámbitos en los que trabajamos. Vale, ámbitos, pues eso, la psicología del deporte, la psicología de educación, la psicología clínica, dejan de ser tecnologías que derivan de esta ciencia de la psicología. Al final está aplicando ese conocimiento científico, toda la evidencia que se va recogiendo. Te quería preguntar, para que nos des tu opinión al respecto, ya que estamos hablando todo el rato de ciencia, de lo científico, de este tipo de cosas que se nos llena la boca hablando de ello, ¿por qué hay que basarse en la evidencia científica y por qué esas terapias que no se basan en ello, en nuestra opinión, pues son peores? Vale. Claro, a ver, yo creo que la ciencia, vamos, yo creo y puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que la ciencia es la forma, la mejor forma de acumular y crear conocimiento que hemos desarrollado. No la única, pero sí tal vez la mejor forma, la más sistemática, ¿no? Al final eso es la ciencia. ¿Qué pasa? Que es importante, igual que la ciencia se base en unos principios filosóficos bien sustentados, coherentes con el resto de conocimientos, también es importante que luego a la hora de intervenir, a la hora de trabajar, de poner en marcha algo ya con una problemática del mundo no real, porque el laboratorio también es real, pero vamos, con la cotidianeidad, ¿no? Es importante basarse en la ciencia, por supuesto, porque es lo que te está aportando el conocimiento más sólido. Es verdad que tú luego, cuando trabajes, pues tendrás que adaptarte a ese entorno y que no vas a controlar todas las variables. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Hacer un poco por intuición? No. Lo mejor es trabajar desde la ciencia, con una base científica. Y claro, aquí hay también un punto importante, que es el desarrollo de evidencia científica con respecto a la parte aplicada, ¿no? Que es donde entra la terapia cognitivo-conductual como la que más peso tiene. Es verdad que ha sido la que mejor se ha adaptado probablemente a ese modelo biomédico y por eso tiene estos desarrollos, pero bueno, esto ya más una crítica profesional. Pero también es verdad que tiene ese respaldo probablemente gracias a que sus técnicas se han basado en desarrollo de ciencia básica, como los trabajos de sensibilización sistemática, terapia de exposición, todos estos desarrollos de técnicas de terapia de conducta se han trabajado primero en laboratorio y luego se han extrapolado a la parte aplicada. Entonces, creo que esa es la forma más sólida de trabajar. Y trabajamos desde la ciencia porque asumimos una serie de axiomas filosóficos, entre los cuales está el determinismo, es decir, que hay una legalidad detrás de nuestra conducta, que hay unas leyes que rigen los comportamientos que estamos teniendo en todo momento, lo cual, pues a día de hoy sigue siendo bastante difícil de asumir por una gran parte de la población, que incluso la gente más científica, la gente que venga de física, de química, de cualquier ámbito de estos, cuando se meten ya en terrenos de la psicología, terrenos de la conducta humana, ahí ya, bueno, quizás no somos tan científicos, ¿no? Y ahí el ser humano es especial, no estamos determinados. Pero ¿qué es esto del determinismo y qué es esto de estos axiomas filosóficos que parecen constreñir nuestra libertad? ¿Qué es esto, Luis? Claro, es que constriñe nuestra libertad tal como la entendemos, como la entiende la sociedad, la cultura, por motivos históricos, es la que tenemos, ¿no? Que es
este libre albedrío del ser humano que hace a su antojo. Y un poco yo estaba pensando ahora, digo, es que lo más intuitivo es pensar eso, ¿no? Que yo tengo total libertad y como yo tengo como mi propio discurso y me doy mis propias explicaciones a por qué hago lo que hago, pues parece que tengo ese nivel de agencia, ¿no? De que puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Y diferenciarme además por eso del resto de seres vivos, y yo veo que los animales como que sí, pues persigues la zanahoria, pero yo no soy así, ¿no? Como yo puedo hacer lo que me da la gana. Y no, por continuidad biológica, ¿no? Evolutiva. Y por principio de desarrollo científico tenemos que basarnos en este determinismo, ¿no? Es decir, por la parte evolutiva, porque nosotros también somos un animal más, no somos tan especiales, somos especiales, sí, ¿verdad? Tenemos un desarrollo increíble, pero no somos tan especiales. Y por desarrollo científico, por principio científico, perdón, es que si no fuese así, no podría existir una ciencia del comportamiento humano. Si no hubiese un determinismo, si nuestra conducta no estuviese determinada, ¿qué estaríamos haciendo? La psicología no existiría. Sería, no sé, cualquier otra cosa, pero no ciencia, ni mucho menos. Entonces, claro, ahora que estoy diciendo esto y que estoy diciendo a la gente, oye, que tu conducta está determinada, pues la gente puede decir, a ver, estoy perdiendo mi libertad, no quiero o escuchar o me está sabiendo mal esto que me estás diciendo o no concuerda con la percepción que yo tengo. Entonces, vamos a darle también un poquito de cal o arena, no sé cuál es la buena, que es, vale, lo importante de la libertad, o lo que te puede aportar libertad, precisamente es saber esto. El hecho de que existan estos principios y que tu conducta esté determinada no va a cambiar porque tú pienses lo contrario. Va a estar ahí y el trabajo científico que se ha hecho lo sustenta bastante bien. Es bastante poco cuestionable ya este desarrollo. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer ahora? Conocer estos principios para que tú puedas ver de qué manera se está determinando tu conducta. Y esto me parece de lo más importante que se hace precisamente en una terapia psicológica, que es yo te enseño cuáles son los principios que están actuando y lo personalizo en tu situación, en ese análisis funcional, y gracias a eso tú puedes actuar sobre lo que te está ocurriendo, tú puedes modificar esas contingencias de alguna manera. O sea que eso precisamente es la libertad. Es decir, te ganas en libertad precisamente por conocer estos principios. Claro que al final la mayor libertad es el poder discriminar un propio comportamiento, ¿no? Y que lo dicen, bueno, por ejemplo, en la entrevista que tenemos nosotros con Carmen Luciano, incide mucho en este tipo de aspectos, de que es que realmente ha de ser el objetivo casi fundamental del proceso terapéutico, el que la persona pueda luego en su día a día aprender a discriminar sin necesidad de ese bastón que ha supuesto la figura del terapeuta. Luego también, que es una de las cosas que decía Esteba en el curso que hicimos sobre epistemología del conductismo, y es que ¿qué hace la gente que no considera que la conducta está determinada en las facultades de psicología, ¿no? O sea, es como, ¿para qué se va? ¿Para cuñadear? ¿Para hipotetizar? ¿Para cada uno ahí reflexionar sobre la vida y luego montarse sus cábalas acerca de por qué alguien está actuando como está actuando y ejercer desde la charlatanería? Sí, no, la verdad que sería curioso de ver, porque no me lo puedo explicar, no lo puedo entender. Vale, pues uno de los pilares entonces que nosotros desde Engrama defendemos con respecto a la terapia, todo lo que ha de ser el proceso terapéutico, es que se base en esa evidencia científica. Pero tú, desde tu punto de vista, ¿cuáles podrían ser algunas red flags? Lo decimos así porque es el término un poco que está de moda, aunque tampoco queremos que esto suponga el que la gente esté demasiado hipervigilante y alerta con determinadas prácticas que luego hagan los profesionales en terapia, ya que a lo mejor
pues puede conducir a error o confusión, pero si tuviéramos que decir alguna red flag un poquito general para que la gente sí que pueda decir, oye, quizá deba ir con cuidado por aquí, este profesional no está actuando, ya sabes. Vale. A ver, te iba a decir que para mí la principal probablemente sea, por el énfasis que le damos al tema de informar y de que la persona pueda preguntar sus dudas, pues precisamente el hecho de negarse a informar, ¿no? Que sea opaco en lo que está haciendo, ¿no? Y que no transmita esto. Pero es que, claro, creo que estoy siendo benévolo, porque situaciones por ahí hay muy crudas. O sea, que te puedes encontrar psicólogas que igual están imponiendo sus principios o imponiendo sus objetivos, ¿no? Su visión, modificando tus objetivos de una forma no justificada profesionalmente. Es decir, justificado profesionalmente o éticamente puede ser que tú me pidas, oye, es que quiero que mi pareja cambie esto o haga esto otro. Y yo te puedo modificar ese objetivo y decirte, oye, es que yo no puedo trabajar sobre el cambio de otra persona. Puedo trabajar sobre un cambio que tú quieras hacer, pero yo no puedo hacer como ahora vamos a intentar manipular y hacer que tu pareja cambie. Podemos modificar ese objetivo para decir, oye, vamos a ver, ¿estás comunicando bien qué es lo que quieres que tu pareja cambie? Vamos a evaluarlo y tal vez puede ser un objetivo trabajar en cómo comunicar mejor eso. O no, porque después, yo qué sé, puedes comunicarlo bien y que tu pareja también pase de ti. Entonces podemos trabajar otro tipo de cosas, ¿no? y ponernos otros objetivos ahí. Pero vamos, que eso tiene una justificación ética, deontológica y profesional, pero modificar objetivos porque yo creo que una persona tiene que llevar X vida, eso no es ético, ¿no? Entonces esa puede ser una red flag, ¿no? Que tu terapeuta te esté intentando imponer objetivos que tú no consideras, ¿no? Que no has decidido. ¿Qué más? No sé. El tema de la duración es peliagudo porque tampoco se puede hacer como decía antes, ¿no? De una terapia psicológica tiene que durar, vale, entre 8 y 12 sesiones y ya está. Y si dura más de 8 o 12 sesiones, pues estoy siendo negligente, no estoy siendo buen profesional. No, esto es el terreno de ciencia aplicada que decía de buscar evidencia y de amoldarse a una forma de buscar evidencia concreta, pero que no aplica en el mundo real, ¿no? En el mundo real, la persona que tienes delante es muy compleja y si quiero hacer un trabajo ideográfico, de personalizado, de atenderte, de atender tu caso de esta forma personalizada, no te puedo asegurar que vamos a durar X sesiones. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque luego sí que hay terapeutas, no sé si también asociados a ciertas corrientes, que eternizan la terapia. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante discriminar? Tal vez no el tiempo, no te puedo decir un tiempo concreto, oye, si llevas X meses o X años, entonces es que está mal. No, lo importante es ver qué avances estás haciendo y si estás trabajando en algo concreto, ¿no? Estamos trabajando esto y tenemos este objetivo puesto, tenemos esta meta y simplemente estamos en este camino desarrollando esto. Evaluar un poco eso, ¿no? Si no estás así, si estás en el punto de que, bueno, vas a terapia y el trabajo con la psicóloga es un poco sin sistematicidad, ¿no? De, bueno, a ver qué me traes hoy esto. Bueno, pues hablamos un poco sobre esto y ya el próximo día veremos, ¿no? No, tiene que haber una sistematicidad en el trabajo que estás haciendo, un porqué, saber cuáles son los objetivos y de qué manera vamos a llegar a esos objetivos. Hay momentos de la terapia en los que no está del todo claro, ¿verdad? Y tal vez el trabajo es aclarar esos objetivos, pero bueno, que por lo menos ya hay un porqué. Y con respecto a la duración, pues justamente eso, la terapia más ligada al análisis de conducta o incluso al cognitivo-conductual se suele distinguir en que
se suele creer que es mucho más breve, pero que en muchas ocasiones, por ejemplo, el mero hecho de que todos esos aprendizajes que tú has ido teniendo a lo largo de tu vida, al final estén muy generalizados, tienes una mochila muy grande, cargas con un montón de cosas que no es fácil resolver en pocas sesiones y que tu profesional puede ser buenísimo y estar haciendo las cosas perfectamente, pero que por unas o por otras, pues al final se va tardando más en resolver todo este proceso terapéutico y que también la profesional puede ser buena y que esté pidiendo, entre comillas, que se hagan una serie de cuestiones, por ejemplo, una serie de exposiciones fuera de sesión, o que se modifiquen ciertas cosas y la persona no haga ningún tipo de caso. Ahí ya, claro, ahí ya no depende de la labor del profesional, no puede incidir demasiado en eso. Sí que puede tratar también, como experto en comportamiento que es, de moldear la conducta de la persona para que haga más caso y acabe exponiéndose a todo eso, haciéndoselo más llevadero, motivándole, etcétera, etcétera. Pero bueno, que inciden muchos factores a la hora de el tema de la duración de la terapia y que no es de por sí una red flag el hecho de que esté durando X tiempo. Luego el problema está en lo que tú dices de que hay terapias que dicen prácticamente, enfoques que dicen que tienes que estar toda la vida yendo a terapia, constantemente purgándote, ¿no? Y eso es un poquito ya que, bueno, Sí. para empezar clasista, ¿no? Porque ¿quién se puede permitir eso? Pero bueno. Otra red flag que a lo mejor se me puede ocurrir a mí es el hecho de que la terapia vaya siendo flexible con respecto a esa planificación que se haya hecho, ¿no? Que la profesional no fije junto contigo unos objetivos iniciales y unas cosas a cambiar y que eso permanezca inmutable desde el primer momento, sino que al final eso ha de ser algo que se vaya reubicando, cambiando a medida que van sucediendo cosas en tu contexto, porque como decimos, los problemas surgen de esa interacción con tu contexto. Claro, sí, yo creo que antes igual lo dije, pero voy a matizarlo. Creo que antes dije que al principio pues uno recaba información y hace esa evaluación funcional, ¿no? Y devuelve ese análisis funcional. Realmente es importante que como terapeuta vayas analizando qué es lo que va ocurriendo. Es decir, no se queda en un análisis funcional. Puedes ir modificando y debes ir planteándote y preguntándote qué está ocurriendo con ese análisis funcional. Si se están confirmando hipótesis o no. Y si están ocurriendo nuevas cosas que tienes que añadir a ese análisis funcional. ¿Qué pasa? Que es verdad que aquí es difícil darle a la persona que está como usuaria herramientas para detectar si está ocurriendo eso o no. Creo que es difícil. Pero por lo menos sí, como decía antes, centrarse en si hay una sistematicidad y una apertura a explicar el por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Y que haya unos objetivos y cómo conseguirlo. A raíz de la pandemia, sobre todo de la cuarentena y todo este tipo de cuestiones, ha habido un boom en lo que viene a ser la terapia online, la terapia a distancia, que había bastante recelo porque era como, esto es súper frío, yo estoy aquí en mi casa, no siento ese calor humano, ¿no? Imagínate que ahora rompo yo a llorar, me voy a sentir como extraño, súper solo, hablando con alguien a través de una pantalla. Pero tú, que sobre todo has ejercido online y que además desde Engrama la terapia que vamos a ofrecer, por lo menos por el momento, va a ser online, ¿qué opinas? ¿Crees que realmente esto influye? Porque que yo al final no ejerzo como terapeuta, sí que te puedo decir como persona que ha estado en el otro lugar de la silla, como consultante, que yo tenía cierta suspicacia al inicio y que no quiero vender la moto a nadie, no lo digo por eso, pero es que realmente luego para mí era igual. O sea, a mí no me resultaba ningún tipo de no sé, era igual, era como si tuviera a la persona delante. Al principio te costaba más soltarte, pero luego acababas sumergiéndote en la conversación de la misma manera y abriéndote de la misma manera. No sé cómo lo has ido viendo tú. Pues es que esto es curioso porque yo creo que es normal que todos pensemos que no va a ser lo mismo. Yo creo que todos de primeras lo pensamos.
Y hasta tal punto que haciendo un trabajo en el máster sobre este tema, sobre evidencia y eficacia de la terapia online, lo que se encontraba precisamente, había encuestas de que la percepción del profesional era que no era igual y que iba a haber algún detrimento por alguna parte en la relación terapéutica o lo que sea, y lo que se veía luego era que no. Es decir, la evidencia contradecía esta visión, esta percepción que uno tiene. Que por eso es importante también contar con conocimiento científico. Este es uno de esos ejemplos. Nuestra percepción es una y el conocimiento luego sistematizado te demuestra otra cosa. Luego yo, en mi trabajo en el día a día, sí que es verdad que he visto que realmente tampoco hay mucha diferencia. Sí que es verdad que yo qué sé, pues tengo un poco limitado a lo mejor los gestos que puedo ver. Es importante tener una conexión mínimamente buena, aunque te sirve, yo creo que con cualquier conexión móvil que tengas hoy en día, si tienes más o menos buena cobertura, pues se puede tener sin problema. Lo puedes hacer con cualquier dispositivo, con portátil, ordenador, móvil, tablet, lo que sea que tengas, que mientras tenga conexión a internet y tenga cámara y micro, ya está. Y poco más, porque después es una interacción verbal, como se da también en la terapia física, en persona, y ya está. Y eso es lo importante, establecer esa relación terapéutica a través de ese intercambio verbal que tienes. Y poco más, es que es como, no sé, sí que es verdad que cuando tú hablas con personas a través de videollamada, que son pues, familiares o amigos, que te gustaría abrazarles, pues obviamente echas de menos ese abrazo. Pero es que tampoco es imprescindible que abraces a tu terapeuta. Es verdad que muchas veces dan ganas. Y a mí me dan ganas de abrazar muchas veces también a mí, a pesar de ser conductista. y es verdad que eso no lo puedes hacer, pero bueno, puedes expresar ese cariño de otra manera. Pero es que tampoco es ese tipo de relación, ¿no? Entonces, bueno, no es imprescindible poder tocarte para generar ese cambio. ¿Tú crees que entonces supone algún tipo de impedimento, alguna traba para alguna técnica, algún procedimiento, o se puede utilizar la terapia online para toda problemática? Puede haber algún tipo de problemática que a lo mejor esté más limitada por el tema online, claro. Ahora mismo no te sé decir porque no me he encontrado tampoco, pero pensando ejemplos, yo que sé, algún tipo de exposición, puede dificultarse porque, no sé, las fobias específicas y que tengas que hacer alguna exposición a algo concreto, a ese elemento concreto, tienes que buscar que la persona se exponga, busque ese elemento. Igual es más fácil hacerlo en un entorno que tú controlas mejor como terapeuta, que es tu sala, ¿no? Tu despacho. Pero vamos, ¿qué alternativas hay? Que se puede trabajar también, la exposición se puede trabajar, aunque sea adaptando de otras maneras. Pero sí que es verdad que, bueno, que igual como terapeuta, y esto más dirigido a terapeuta, igual tienes que evaluar si lo que quieres trabajar se puede hacer online o no. Por ejemplo, trabajo infantil con niños pequeños, pues igual cuesta un poco interactuar a través de juegos y este tipo de cosas si el niño o la niña es muy pequeñito y esto, ¿no? Pero bueno, esos casos concretos que hay que ver. Pero también qué guay que el abrirnos a todo esto online pueda permitir que mismamente yo, que vivo en Segovia, pues a lo mejor diga, joder, es que hay una profesional súper buena en Barcelona, que me encantaría poder tener terapia con ella y resolver todo esto de una manera mucho más fácil porque me fío de cómo ejerce y realmente si tuviera que optar por la presencialidad sería imposible. Y de esta manera me puedo abrir a cualquier parte del mundo encendiendo mi pantalla, tenga alguna limitación o no tenga, pero que mayoritariamente vemos que no es así. Total, y es que más allá de estos casos concretos que estamos comentando, que puede que dificulten la intervención, el resto, la gran mayoría de situaciones son abordables, sin duda.
y con la misma eficacia, sin duda también. Y además con muchas ventajas. Es que estás en tu casa, te evitas el desplazamiento. Puedes contactar eso con profesionales de cualquier lugar. Tiene muchas ventajas. Hilando todo esto con lo que vamos a ofrecer nosotros desde Engrama, entonces, ¿qué zonas se atiende desde Engrama y qué se necesita para tener terapia con nuestro proyecto? Claro, pues no hay límite de zona. O sea, por poder puedes contactar desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando podamos luego encajar horarios. Ese puede ser la principal dificultad, pero vamos, que eso es en casos extremos que igual no puedas cuadrar una hora, pero lo normal es que sí puedas. Entonces, vamos, que por limitación geográfica no hay. Y luego, lo necesario, una conexión a internet medianamente estable. Oye, si hay algún tipo de interrupción momentánea, lo que sea, tampoco pasa nada. Se sigue adelante y ya está. Y un dispositivo para conectarte, que como decía antes, pues el portátil, un ordenador con cámara y micro, un móvil que hoy en día mucha gente tiene también, que es verdad que aquí sí, por supuesto, somos un servicio que hay que tener unos mínimos recursos materiales para poder acceder, y ojalá no tuviera que ser así, pero ahora mismo estamos en este punto y es lo que nosotros podemos ofrecer. Intentamos adaptarnos lo mejor posible a todo tipo de situaciones, pero no podemos hacer imposible. Y lo más que podemos hacer es abogar por una sanidad y una psicología accesible del servicio público. Eso lo defendemos siempre. Y más allá de esto que comentaba, el dispositivo, la conexión a internet, un lugar tranquilo, con intimidad, desde el que puedas conectarte y donde puedas hablar en sesión. Poco más. Vale. Si la gente decide, visto ya todo esto, que nos vamos a fundamentar en esa evidencia científica, que vamos a utilizar análisis funcional, que va a ser online, si a la gente le convence y decide tomar terapia con nosotros, ¿cómo sería un poco todo ese procedimiento y cómo sería el caminito que la persona sigue hasta, bueno, desde el primer momento, desde que dice, oye, ¿cómo contacto con esta gente? ¿Cuáles son las vías que tenemos para contactar? Luego ya una vez que se ha contactado, ¿cuáles serían esos pasos de me van a llamar? ¿Directamente tenemos una reunión por videollamada? ¿Qué se hace en esas primeras sesiones? Porque luego ya el resto del proceso terapéutico fluctuará un poco más, pero todo este camino inicial, que seguramente sea bastante similar en casi todos los casos, ¿cómo es? Vale, pues vamos desde el principio. Contactar puedes contactar a través de cualquier medio. Sí que es verdad que tenemos un formulario en la web, en el apartado de terapia, que es específico para eso. Pero vamos, que si llegas por otra vía, sea por redes sociales o por WhatsApp, por ejemplo, también tenemos el contacto por WhatsApp, Instagram, Twitter, correo electrónico, formulario de la web, tienes ahí diferentes vías, contactas con nosotros. Después de este primer contacto, lo que tendrás es puedes acceder a una información general de todo el proceso y de cómo podemos ir haciendo todo el proceso. Primero, principalmente, nosotros preferimos a través de una llamada. Entonces pedimos que nos digas un poco cuál es tu disponibilidad para tener al menos una llamada de un ratito, de unos 20 minutillos, media hora por lo menos, para ahí aclarar todas las dudas. De nuevo, haciendo énfasis en dar información y que se te aclaren todas las dudas. En esta primera llamada, si, oye, no estás obligada, ¿no? Pero si quieres, ya puedes concertar una primera cita, ¿no? Además, paralelamente, tendrás acceso a una plataforma donde tendrás información detallada sobre todo el proceso, sobre tus derechos como usuaria, etcétera, ¿no? Cómo hacer los pagos también de las sesiones,
que tendremos también ahí diferentes opciones. Y luego ya pues recibir en un correo electrónico la información de acceso a la videollamada para la sesión con tu terapeuta y conectarte ahí simplemente. Así cuando ya tú has concertado esa primera cita, recibes este correo y es conectarte el día y la hora que hayas acordado. La plataforma es súper sencilla, a través de navegador web, no necesitas instalarte nada y se llama Whereby, por si alguien quiere indagar un poco más, es segura, es conexión peer-to-peer, que eso añade una capa de seguridad más y está muy bien. Luego, una vez que has contactado, que has entrado ya en esta sala, ahí estará ya tu terapeuta, tu psicóloga, y pues empezar esta primera sesión. Explico también un poco esta primera sesión en detalle. ¿Vale? Esta primera sesión principalmente el objetivo es que tú conozcas mejor el servicio y a tu terapeuta y que tu terapeuta conozca mejor cuál es tu situación y aclarar tu demanda y recabar información. Aquí hay gente, yo muchas veces me encuentro gente que viene preocupada por no, es que no sé si voy a transmitir bien lo que me pasa, no sé si te lo voy a saber contar bien, es que me enrollo, es que no lo tengo muy claro. Bueno, no te preocupes, ese es el trabajo del terapeuta. Ese no es trabajo tuyo, tú ya irás respondiendo a las preguntas que te vaya haciendo y poco más. O sea que por esa parte, cero preocupación. Al final de esta sesión se envían una serie de formularios a la persona para recabar más información, que son una historia general, te da una información general sobre tu situación de diferentes áreas, del tema social, familiar, salud, laboral, académico, etc. Y normalmente, aunque puede depender del caso, también se envía algún tipo de autorregistro que hace la persona sobre la cuestión, la serie de conductas o situaciones que le generen malestar, pues ahí registra un poco qué es lo que está ocurriendo en esta situación. Y esta sería la primera sesión, no hay más. O sea, más allá de no te quedes con dudas, pregunta todo lo que necesites y aclara bien todo lo que necesites. Pero poco más. Al final es súper importante también, como hablábamos antes, la relación terapéutica y que tú te sientas seguro, segura ahí, en ese espacio. Entonces, pues, procura también trabajar por eso. Que también paciencia con eso, que al final la relación terapéutica se irá construyendo y a lo mejor al principio parece que no hay afinidad o no se congenia muy bien, pero bueno, paciencia que se trabajará en todo eso. ¿Desde Engrama se puede abordar todo tipo de problemáticas o hay algunos problemas que no se puedan tratar desde nuestro proyecto? Vale. Aquí hay que... es difícil poner el límite porque dependerá de cada caso. La cuestión es que desde el enfoque que trabajamos, que es el análisis de conducta, a priori, como los funcionamientos que hay detrás, los principios que hay detrás son los mismos, no diferenciamos por topografía, es decir, por exactamente qué tipo de respuesta estás dando, sino atendemos a la función. Me da igual que tu forma de abordar, bueno, me da igual, no me da igual, pero igual no es lo básico ver si tu forma de lidiar con tu malestar es a través de tu relación con la comida o si es a través de compulsiones de otro tipo, de orden y limpieza, por ejemplo. Ahora, es verdad que puede haber casos en los que se requiera una intervención más específica, porque el caso lo requiera. En ese caso, es responsabilidad del profesional derivar y ya está, ¿no? Y se hace sin problema, ¿no? Pero a priori no hay una limitación. Este tipo de cosas no se tratan, ¿no? A priori no. Y si en Engrama pues somos
Luis, Jordi, Carlitos y Marcos, pero yo, por ejemplo, voy a estar en temas de comunicación, de redes, como siempre estoy, que, por ejemplo, si la gente quiere contactar para pedir terapia a través de redes, yo voy a estar ahí atendiendo toda duda. Si Jordi suele estar más en todo el tema audiovisual, porque además no ha estudiado psicología. Si Carlitos le tenemos al pobre hombre de momento positando al PIR y bastante tiene con eso, ¿quién va a dar la terapia? ¿Quiénes van a atender en Engrama? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vale, pues ahí voy a estar yo, encargado de esta parte de terapia, y veremos en un futuro. En un futuro veremos quién más puede estar, pero siempre el trabajo que se hará será desde la misma perspectiva, con los mismos principios, el mismo enfoque y con el mismo énfasis en lo que ya he comentado, ¿no? Dar información, el respeto, respetar los derechos de usuarios, etc., ¿no? Pero sí, principalmente estaré yo como cara visible. Vale, eso es lo que quería un poco que la gente entendiera, para que viera que hay un tipo serio y que no va a haber gente como yo atendiendo, que nosotros estaremos encargados de esas otras áreas de redes, comunicación, formación, etcétera. Quién sabe si en un futuro pues también estaremos dando terapia o no, pero de momento va a estar Luis y quizá otra gente que iremos anunciando poco a poco, pero que de momento pues no se sabe. Y no sé si tienes alguna cosilla que quieras comentar tú, Luis. Yo creo que hemos hecho un buen repaso por multitud de temas así genéricos, transversales a todo lo que es el proceso terapéutico. Además, hemos dado bastante información de cómo va a ser el proceso terapéutico justamente con nosotros. ¿Alguna cosilla que nos hayamos dejado? Sí, igual yo creo que ahora, pensando un poco en la respuesta que he dado con respecto al proceso que se sigue desde que contactas y lo que va ocurriendo después, creo que podría a lo mejor hablar un poco de esta parte de lo que dura la evaluación normalmente y cómo es el desarrollo de la terapia y cómo se cierra una terapia también. Igual, ¿no? Puede estar bien. La parte de evaluación, aquí, como decía antes, dar sesiones concretas, número de sesiones concretas, no tiene mucho sentido porque dependerá, por supuesto, de cada caso, pero típicamente puede durar entre 1 y 3, 4 sesiones, más o menos. Luego, al final de este periodo, que es sobre todo recabar información y pedir algunas tareas que van principalmente dirigidas a recabar más información, viene un momento que normalmente es una sesión también, pero que se puede fragmentar en varias sesiones, que es devolver ese análisis funcional, devolver esa evaluación que yo como profesional he hecho de tu caso, ordenando toda la información que me has dado y con los objetivos que hemos planteado, ver de qué manera lo vamos a trabajar y proponerlo y consensuarlo con la persona. Y ya, si vamos adelante con esos cambios, pues pasar a la parte de ese cambio, ¿no? De esa modificación de conductas. Y ese periodo, pues bueno, ahí igual no se pone un tiempo determinado, no se pone un número de sesiones, pero sí que normalmente lo más eficaz es trabajar con una frecuencia semanal. Por circunstancias se puede llegar a modificar esto, pero lo principal es, lo más típico es trabajar de forma semanal, pero con el objetivo de que poco a poco y cada vez más la persona sea autónoma, independiente, desarrolle estas herramientas, las aplique y vayamos viendo este tipo de avance. Es decir, lo que va a marcar el desarrollo y que luego vayamos también espaciando sesiones y llegando al final a ese cierre del proceso terapéutico, es esto. Que la persona vaya implementando en el día a día lo que vayamos proponiendo y estos cambios, y vaya interiorizando estos aprendizajes, ¿no? Entonces, una vez ya llegamos a este punto, llegamos a esta sesión final o estas sesiones finales que principalmente van a ser un repaso de lo que hemos trabajado, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos conseguido estos cambios y prevenir, ¿no? En el futuro, pues hablar de, oye, puede que ocurra esto, ¿cómo vamos a abordarlo?
prepararnos un poco para ese futuro y entonces ya dejar pues, libremente, por supuesto, a la persona que lo aplique en el día a día y que no tenga que depender de una psicóloga. Es verdad que esta fragmentación es un poco artificial y que según el caso, pues evaluar, puedo seguir evaluando y tendré que seguir evaluando, de hecho, para ver cómo va, ¿no? Y devolverte partes del análisis funcional puede que sea pertinente más adelante, por supuesto. Entonces esto no es tampoco tan rígido, pero es un poco para que la gente tenga el mapa de cómo sería. Vale. ¿Estamos entonces o alguna cosilla más? No, yo qué sé, pues si quieres saludar Bichet o algo, pero poco más. Está por aquí. Oye, que es que le quité, tenía el palito y se lo tuve que quitar porque si no se lo traga entero. Ven, mira, ahí está. ¿Qué pasa? Que diga unas palabras, Bichet. Mira qué sonrisa echado. Y bueno, recordamos a la gente que al final, pues lo primero, esperamos que este episodio haya sido útil para esclarecer un poco esas dudas que la gente pueda tener a la hora de buscar psicóloga y saber qué es eso de la terapia, qué se va a hacer en la terapia, que muchas veces genera un poquito de rechazo y uno no se acaba de lanzar por miedo. Respecto a nosotros, respecto a lo que nosotros ofrecemos, pues dejamos en la descripción aquí abajo las formas para contactarnos. Igualmente tienen nuestra web, que es engramapsicología.es, que ahí pueden ver un poco todo. Y decir que vamos a seguir abriendo diferentes áreas, que estamos también lanzando más formaciones, que ya tenemos la primera con Esteba Freisa lanzada, tenemos la de Benjumea a puntito de salir, sobre fundamentos conceptuales experimentales de análisis de conducta. Estamos trabajando muchísimo en todo este tipo de áreas de formación y ahora con lo de la terapia también, pero por supuesto seguiremos al pie del cañón con la divulgación en todas las redes, que también animamos a la gente a que nos siga porque ni se imaginan la de horas que lleva todo esto y quieras que no, el rédito que nosotros podemos obtener es justo eso, que la gente apoye, que nos siga y que podamos tener un poquito más de visibilidad. Dicho esto, te agradezco mucho a ti, Luis, que hayas venido a Engrama aquí a un episodio conmigo y te dejo despedir. Vale, pues nada, yo creo que el mejor resumen que podemos hacer es que, bueno, Bichet está pasando un mal momento. ¿Qué tiene? Se le ha atascado ahí un moquillo o algo. Ya está, ¿no? Ya está. ¿Ese tipo de problemáticas se atienden en Engrama? ¿Cómo explica el conductismo que Bichet ahora se tranque con un moquillo? Vale, ya está. Sí, no, yo creo que el mejor resumen que podemos hacer para despedir esto es que si quieres, si te interesa, pregunta, infórmate. Nosotros, nuestra base principal es informar. Lo ha sido desde la divulgación, lo es también desde la formación y lo va a ser también y lo es desde la terapia. Así que, pues cualquier duda que tengas, pregunta, infórmate y aquí estaremos para aportarte esa información, más allá de si luego nosotros seremos quienes empecemos un proceso de terapia también contigo. Aquí puedes preguntar, incluso aunque no pienses también empezar un proceso de terapia con nosotros, simplemente informarte, pues ya está bien, te informaremos y ya está. Poco más. Perfecto. Pues gracias a todo el mundo por escucharnos una vez más y chao, chao. Chao. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.